Me estoy atragantando de uvas, amigo. El alcalde es un... El alcalde es y la presidenta de la comunidad otra. Se han gastado todo el dinero en las luces de Navidad. Yo quiero fuegos, fuegos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva aventura. Yo soy Óscar Alejandro y sí, como lo están viendo, estoy acá en Madrid, España, y vamos juntos a descubrir cómo reciben el año 2020 los españoles. Y bueno, esta aventura la estamos viviendo prácticamente que en vivo, porque yo estoy acá saliendo de la estación de metro de Chueca, acá en el centro de Madrid, y no he visto cómo se encuentran los alrededores del centro de la ciudad. ¡Ay! ¡Fuck! Cosas que pasan cuando uno graba. No pasa nada. Este es el signo de la estación de Chueca del metro de Madrid. Y bueno, juntos vamos a descubrir cómo reciben los españoles el año 2020. No sé cómo está todavía el ambiente en los alrededores del centro de la ciudad. Lo que sí es cierto es que les puedo contar que estamos caminando rumbo a la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es la plaza central más importante de la capital española, y allí tradicionalmente este país recibe las 12 campanadas en esta oportunidad del año 2020. Les voy a contar en ese momento cómo nos preparamos a muy pocas horas de recibir el año nuevo. Luego de unos cuantos minutos caminando desde Chueca, hemos llegado a la Gran Vía. Amigos, para los que no conocen Madrid, esta avenida es una de las principales acá en el centro de la ciudad. Como se están dando cuenta, a mis espaldas tenemos una gran cola. Bueno, me dijeron acá en el canal de YouTube que más nunca dijera cola, así decimos en Venezuela, porque en otros países malinterpretan esto. Hay una gran fila de personas que están haciendo o pasando el filtro de seguridad, porque todas esas personas que se están formando allí van para la Puerta del Sol. Yo calculo que hay aproximadamente entre 100 o 200 personas. Ojalá, espero que la fila pase rápido, y la vamos a hacer de todas maneras porque ese es el reto de este video. Bueno, para los que conocen Madrid, esa es la popular Catedral de la Almudena, ese es el Palacio Real. Y amigos, la cola para ingresar a la Puerta del Sol no se acaba. De hecho, no podemos ver el final de la fila. Y la gran pregunta que nos hacemos a esta hora es que si toda esta gente podrá entrar a la celebración de la Puerta del Sol. Y nosotros estamos incluidos porque esperamos ver cómo suenan las 12 campanadas ahí en el epicentro de esta gran ciudad. Lo que sí es cierto es que este video todavía continúa y vamos a hacer nuestra fila para ver en qué punto de la Puerta del Sol recibimos el año 2020 y si es que lo recibimos ahí. ¡Que hagan la fila! ¡Que hagan la fila! Hola, ¿desde qué hora están haciendo la fila acá? Llegaron a las 5 de la tarde y son exactamente las 10 de la noche. Señor, ¿usted tiene esperanzas de poder entrar allá a la Puerta del Sol? ¿De dónde es usted? Yo soy de Marruecos, ella de Algeria. ¡Saludos! Amigos, eso que ustedes ven al fondo es el reloj de la Puerta del Sol. Estamos exactamente a una cuadra y a escasos metros donde se encuentra el punto de seguridad. Pues como pueden ver, hay personas que se están alborotando. Muchos aseguran que se les están coleando y que están pasando personas que no han hecho la fila, y con toda razón, ustedes se acaban de dar cuenta que la fila pues llega hasta el Palacio Real. Vamos a ver qué sucede. Son exactamente las 10:30 de la noche. Queda 1 hora y media para que llegue el año 2020. ¿Qué sucederá? Podamos ver las 12 campanadas. Vamos a seguir acá para ver qué sucede. Y no estoy solo recibiendo el año 2020, sino que les quiero presentar a mis amigos. Saluda, Anderson. Hola a todos. ¿De dónde eres, Anderson? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? De Barinas. Sigue el grupo que me acompaña. Aquí está Jorge. Hola, hola de Valencia. ¿De Valencia, de Venezuela o de España? Venezuela. De Venezuela. Más amigos, a ver, hola. Nini. Nini, ¿de dónde eres, Nini? De Guacara. De Guacara, de Estado Carabobo. Hola, yo soy Belkis. Belkis, ¿de qué parte eres? De Barinas, de Venezuela. Hola, ¿cómo es tu nombre? Carlos. ¿De dónde eres, Carlos? De Guacara. 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 What the fuck? Yeah, Guacara, you know. Valencia is very nice. Nos hemos preparado con una sangría y, ¡ey! ¡Salud! ¡Salud! El señor está haciendo para un canal YouTube que te quiero hacer unas preguntas de curro. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿A mí? Sí. Pero si yo soy el menos indicado. Esto es en serio. El menos atractivo. Usted va a dar una mala imagen de mi cuerpo.
Como pudieron ver ahorita hay estrictas medidas de seguridad de la policía, pero creo que vamos bien, son las 10 y 20 minutos de la noche y por los vientos que soplan vamos a recibir el año Yo creo que sí, frente a la Puerta del Sol, ¿verdad? Nos consideramos afortunados porque quiero que vean la cantidad de personas que se encuentran todavía accesando poco a poco y pasando las estrictas medidas de seguridad de la policía, así que todavía queda mucha gente allá y que quizás no pueda pasar. Lo que está pasando es que no están dejando entrar ningún tipo de botella, ni lata, ni nada. Así que lo que hemos hecho mis amigos y yo es que nos hemos vertido la botella de sangría en los vasos porque, mira, Anderson, tú estás full, ¿verdad? A tope, o sea, bebe. Pero queremos agradecer la actitud de la policía que ha sido muy colaboradora. O sea, permiten el acceso de licor, más no de botellas de vidrio. Ni de plástico. Niños que ven este video, no tomen alcohol. Lo comunican para que el contenido de desplazamiento de... Gracias. Segundo punto de seguridad, nos han chequeado, amigos, 2 veces. Pero está bien, todo lo que contribuya a la seguridad de este evento, la apoyo. No lo puedo creer y después de una larga fila, miren dónde estamos en la propia Plaza del Sol. ¡Una bulla! ¿Ves? Y creo que estoy haciendo el ridículo, pero no pasa nada, creo que la emoción se desborda. Amigos, créanme que les puedo decir que son exactamente las 10:30 de la noche y tengo viendo desde que soy niño la televisión española y he visto siempre cómo se recibe el Año Nuevo en Madrid y lo hemos logrado. Vamos a recibir el año acá en el mejor lugar de España. Queda 1 hora y media para que llegue el año 2020. Todo lo que suceda de aquí a las 12 de la noche te lo voy a estar contando, pero les puedo garantizar que vamos a vivir emociones inolvidables. Algo que quiero destacar es que dentro de la Puerta del Sol ustedes se están dando cuenta de esta larga fila de personas. ¿Ustedes para qué creen que están haciendo cola o se están formando estas personas? Pues sencillamente no es para comprar nada en específico, sino para entrar a los baños, que por cierto al menos hay lugares privados para hacerlo. Pero por ejemplo, el otro detalle curioso es que hay personas que no se han aguantado y no hacen la fila y están en la parte de afuera haciendo pues de lo suyo, haciendo número 1. Está bien, porque créanme que es imposible aguantar. Yo quiero que comenten aquí en la parte de abajo, por favor, si ustedes son del equipo que haría la fila, aunque sean como 200 o 300 personas para ir al baño, o de los que no se aguantarían y se pondrían en un espacito allí para hacer del número 1. Por favor, quiero saberlo aquí. Oficialmente 11 campanadas, lo que significa que queda exactamente una hora para que llegue el 2020. Nini, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Estás aguantando el frío? ¿Tienes calor? ¿Tienes sed? Está aguantable. Ahora, ¿recomiendas a la gente que te está viendo que vengan a venir a recibir el año aquí en la Puerta del Sol? Sí, por lo menos una vez en su vida. Toda la vida. Una vez en la vida. Ok, mis amigos los amo porque están demasiado producidos. Miren, 12 uvas. Me encanta. A ver, ¿quién es el próximo en poner las uvas? Jorge le está colocando las 12 uvas aquí en el bolsillo. Aquí están las 12 uvas. Es emocionante, no se los puedo negar. Según mi reloj, queda 1 minuto. 1 minuto para recibir el año. ¡Ahí están! ¡La primera campanada! La primera uva. ¿Y las uvas? ¿Las uvas? No. Métela. Espera, ¿cuáles son las uvas? ¡Estas! No. ¿Estas son las uvas? Todavía no. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahí está. ¡Están las uvas, las uvas! Me estoy atragantando de uvas, amigos. 8 9 11
la experiencia. Hacen falta primero como fuegos artificiales. No veo fuegos artificiales sobre el cielo de Madrid. ¿Qué presupuesto? ¿Será que no hay dinero para los fuegos artificiales? Tampoco escucho música. O sea, Para no contaminar. me siento sumamente feliz por la llegada del 2020, pero le hace falta como sazón, como show, como fuegos artificiales, como papelillo. Señora, ¿qué opina? Señora, ¿qué opina? Le falta bastante, le falta todo. ¿Usted de dónde viene, amiga? México. ¿De qué parte de México? Monterrey. Ajá, ¿y qué opina? Feliz año primero para usted. Feliz año. Está congeladísimo. Ajá. No es lo que yo esperaba. ¿Por qué no es lo que esperaba? Falta toda la emoción. Falta como emoción, ¿verdad? Amigos de México, ¿qué opinan de recibir el año acá en la Puerta del Sol? Lo mejor de lo mejor. ¡Feliz año 2020 para todos! Quiero saber las impresiones de madrileños acá en la Puerta del Sol y me encuentro con amigos que se encuentran muy elegantes. Pues nos vamos de fiesta después. Ah, ¿a dónde se van de fiesta después? Pues vamos al baile cariño. Ah, yo también voy para el baile cariño. Ah, mira. ¿Es la primera vez que ustedes reciben el año acá en la Puerta del Sol? La segunda o la tercera. Una pregunta, ¿no faltan como fuegos artificiales? Este año menos de eso. Nos hemos quedado mirando y dónde están los fuegos. Pero nunca hay fuegos artificiales, ¿o qué? Sí, otros años sí, pero este año como hay estas luces encima de la fachada de... O El sea, alcalde es un p***, el alcalde es un p***, y la presidenta de la comunidad otra. Se han gastado todo el dinero en las p*** luces de Navidad. Yo quiero fuegos, fuegos. pero bueno, la estamos pasando bien y feliz 20 para todos. ¡Feliz año! Amigos, son las impresiones de todos los que opinan acá en la Puerta del Sol. Faltaron detalles, pero no importa. El deseo es para que todos nosotros tengamos un increíble año 2020. Y recuerden que todo lo que ustedes deseen se pueden hacer realidad siempre y cuando den el primer paso. Yo soy Óscar Alejandro desde la Puerta del Sol acá en Madrid. Y ahora es que quedan videos acá en España. Será hasta el próximo video y feliz año 2020.